Bueno, básicamente vamos a hablar de una parte del tren de válvulas. Tren de válvulas es lo que hablamos desde el árbol de levas, balancines o botadores. En este caso acá tenemos botador hidráulico, bueno, resortes de válvulas, guías de válvulas, las válvulas, admisión escape, asientos de válvulas. Vamos a tomar algunas partes de ellas para ir viendo de qué se trata la tendencia en los motores de competición, cómo han ido cambiando los desarrollos de las piezas, los materiales, en varias de estos componentes. No nos daría el tiempo para hablar de árbol de levas, que como acá estamos viendo, una tendencia actual son los árboles de leva hueco, con levas postizas, pero vamos a hablar de balancines para abajo, de la parte de válvulas, guías, asientos, resortes, y después encararemos un poquito lo que hay en competición, que muchos me consultan sobre comandos demodrómicos de válvula, comandos neumáticos, electromecánicos. Bueno, vamos a empezar por válvula, que es, digamos, el elemento que más exigido está dentro de un motor de competición en lo que hace a su vida útil. ¿Cuáles son las funciones de las válvulas de emisión escape? Bueno, dejar pasar el aire, la mezcla fresca de admisión, y las de escape, eliminar los gases quemados del ciclo anterior. Y una cosa importante es el sellado de la cámara de combustión durante el ciclo de la explosión. Ahora, eso es para todas las válvulas, sea un diésel lento o un motor de competición. ¿Qué diferencia tiene una válvula de calle, digamos, de un vehículo de aplicación en la calle, a un motor de competición? Bueno, los materiales pueden diferir, pero en realidad más difieren los tratamientos térmicos, ya que la gran diferencia que tiene una válvula de competición es que ante un impacto con el pistón o un rebote de válvulas, por ejemplo, que es bastante común en cualquier categoría del mundo, no se debería cortar la válvula, se debería doblar en el impacto, más que nada para salvar el motor. No siempre pasa, porque a veces a motores de muy altas revoluciones por minuto, cuando se produce un accidente o que se cortó la correa de transmisión o se saltó un engranaje de un tren de válvula, la corta por el impacto. Pero bueno, esa es una función clave de la válvula. Se trabaja fundamentalmente en los perfiles de válvula, porque lo que tenemos que lograr son excelentes coeficientes de flujo para que el rendimiento volumétrico, o sea, el llenado de los cilindros, sea el máximo, ¿cierto? Y tengo que tener el menor peso posible, porque eso me permite reducir las fuerzas de inercia, que son las que después vamos a ver, los resortes tienen que controlar, y los que muchas veces ponen un límite a la máxima potencia que puedo lograr, porque a una cierta cantidad de RPM el motor, como decimos, se plancha, ya no tira más vuelta. Eso tiene que estar de acuerdo con la resistencia acorde a qué tipo de categoría estamos hablando. Una cosa es un motor normalmente aspirado, de vueltas, digamos, 6.000, 7.000 vueltas. Otra es un motor turbo, cuyas características de temperatura son muy diferentes. La exigencia sobre la válvula de escape es alta. Y otras son motores, como hemos visto en la Fórmula 1, previa al 2014, de casi 20.000 revoluciones por minuto. O sea, esa exigencia con menor peso y resistencia es bastante difícil de lograr. Luego tengo que optimizar el enfriamiento de la cámara de combustión, válvulas, asientos, vías. Esa carga térmica que reciben las válvulas la tienen que poder transmitir a la tapa de cilindros y a la cámara de agua. Este es un tema crucial, porque como todo acero, algunos de los materiales que vamos a ver de válvulas no son acero, pero sigue la misma
característica. A mayor temperatura, menor resistencia. Y ahí es donde puedo tener problemas de rotura, de fisuras o de fatiga. Al aumentar la temperatura, también baja el límite de fatiga. Ahora, como tienen pocas posibilidades de enfriamiento, las válvulas de escape realmente trabajan a temperatura muy alta. Por eso, en los motores de competición, sobre todo, hay que prestar mucha atención a las superficies de asiento en la tapa y la guía con el vástago cuando estoy trabajando la tapa de cilindros. Es fundamental prestarle atención a cómo asienta la válvula, el tipo, el ancho de asiento, no hacerlo demasiado fino, sobre todo en las de escape, porque si bien eso puede mejorar la flujometría, me va a generar problemas de resistencia en la válvula y de temperatura alta. Vamos a dar algunos ejemplos, que los doy siempre porque ponen en la mente qué es lo que le pasa a la válvula. La válvula trabaja en las condiciones más difíciles dentro del motor. Las temperaturas, sobre todo hablamos de escape, están de 750 a 850 grados en los motores normalmente aspirados. O sea que la válvula trabaja, digamos, 700 a 850 grados menos que el gas de escape, porque cuando la válvula se asienta se enfría. En motores turbo tenemos hasta 1000 grados centígrados, porque las temperaturas de los gases de escape son más altas en un motor turbo para que esa energía pueda ser utilizada por el turbo para mover la turbina. Además, tengo grandes cargas de impacto cuando abren y cierran y realmente muy poca lubricación. Cada vez tengo que hacer que baje menos aceite por la guía por temas de la contaminación ambiental. Si bien en los motores de carrera no le prestamos tanta importancia a eso, pero realmente cuanto menos luz de válvula yo tenga, mejor transmite el calor la válvula, la guía. Entonces, baja menos cantidad de aceite. Y después tenemos las RPM que hemos hablado, vibraciones, pasadas de vuelta. O sea, el trabajo de una válvula no es nada fácil. Y fíjense que a unas 6.000 revoluciones por minuto, que cualquier motor de calle lo tiene, una válvula abre y cierra 50 veces por segundo. Y en un motor de competición cualquiera hoy, 9.000 revoluciones por minuto, la válvula abre 75 veces en un segundo. O sea que cuando digo 1, 2, esa válvula abrió y cerró 75 veces. Imagínense que en esa pequeña porción de las 75 parte del segundo es la que está apoyada en la tapa para enfriarse. Por eso la gran importancia de la superficie de los asientos, de los materiales de los asientos. En un Fórmula 1 anterior al 2014, o sea, cuando el reglamento permitía que se llegaran a 19, 20.000 revoluciones por minuto, son 166 veces por segundo. O sea, imagínense la cantidad de veces que la válvula trabaja en una carrera. Y ahí vamos. En una carrera de Fórmula 1 como Monza, que es la carrera que tiene el mayor promedio de velocidad del circuito de Fórmula 1, que es la mayor porcentaje de la vuelta, está con el acelerador al fondo, una válvula llega casi al 500.000 de ciclos. O sea, 500.000 de ciclos de fatiga, de apertura y cierre, enfriamiento, calentamiento. En una carrera de las que hablábamos de 500 millas en óvalo, cada válvula supera el 1.000.000 de ciclos. Depende de las RPM del motor, distintas categorías tienen distintas cantidades de vueltas por minuto, pero más o menos es más de 1.000.000 de ciclos. Y una cosa para tener en cuenta cuando hablamos de impacto, a 10.000 revoluciones por minuto, una válvula soporta aceleraciones de 1.200 G, o sea, 1.200 veces la fuerza de la gravedad. Quiere decir que si una válvula típica de un motor 4 válvulas de competición pesa 50 gramos en reposo, el peso dinámico es de 60 kilos. 60 kilos es la fuerza de inercia con que pega contra el asiento.
Esto es para que tengamos en mente, cuando vemos algo en condición estática, pensemos qué le pasa a este motor, a estas válvulas, a esta tapa, cuando esto está andando a 9.000 vueltas, 10.000 o la que a ustedes les toque trabajar. Bueno, veamos los tipos de válvulas de competición. Básicamente son todas forjadas. Que pueden ser bimetálicas y soldadas por fricción, o sea, hechas en dos materiales distintos, con una parte de forja y una parte soldada. Que no son la mayoría de las válvulas de competición. En general se trata de que sean forjadas y de una sola pieza. Pero no es por un problema de la soldadura, porque la soldadura por fricción es una de las más eficientes soldaduras sin material de aporte que existen, la más segura, sino por un problema de que hay válvulas, incluso de competición, que tenemos que tener distintos materiales entre el vástago, incluso la punta, por la fuerza que hace el balancín sobre la punta, tengo que tener una dureza mayor que en el resto del vástago, y en la cabeza necesito una aleación distinta por la temperatura. Entonces es bastante complicada o muy simple, forjada de una sola pieza de acero. En muchos casos se requieren que los asientos estén recubiertos, como en este caso, con una soldadura tipo PTA, que es plasma de arco transferido, porque necesita una alta resistencia en caliente, muy superior al que necesita el resto de la válvula. Entonces, fíjense que no solo depende de si es admisión y escape, sino cuál es la aplicación que estoy usando en ese motor para saber qué materiales voy a necesitar. Bueno, en recubrimiento puedo tener vástagos cromados, que puede ser esto, o esta que es nitrurada. Son distintos recubrimientos que los necesito para bajar el coeficiente de fricción con la guía y aumentar la vida útil, sobre todo de la guía. O, como este caso, todo nitrurado, como esta válvula, totalmente nitrurada. Fíjense que cuando hablábamos de los perfiles, miren qué diferencia tiene esta con esta. Esta es una típica válvula de escape. Después, cuando terminemos, vamos a ver una de Fórmula 1, van a ver que es parecida a este tipo de hongo, tipo tulipa. Y después tenemos lo que ha empezado a aparecer hace años, que son las válvulas de vástago hueco, que primero es para reducir el peso, pero mucho más importante es cuando lo puedo llenar de sodio. El núcleo interior de la válvula se completa 2/3 de ese volumen con sodio, que el sodio tiene la característica de licuarse a 98 grados centígrados. Entonces, cuando la válvula sube y baja, el sodio por inercia va al revés, baja y sube, y hace que la cantidad de calor que recibe la válvula lo transfiera más rápidamente hacia la guía. Después vamos a ver ahora un detalle de cortes y tipo de válvula. Cuando no tienen sodio, son las admisiones, directamente se hacen huecas para bajar el peso. Y también, bueno, las famosas válvulas de titanio, que son sólidas, de una sola pieza, y que pueden estar recubiertas de distintos tratamientos, generalmente son por PVD, Physical Vapor Deposition, que pueden ser nitruro de cromo o tin, el nitruro de titanio. En este caso, estas color oro es un recubrimiento de nitruro de titanio. Y eso es porque el titanio es un material que tribológicamente trabaja muy mal con cualquier otro material.
Entonces, si a la válvula no la recubrimos de algún material que evite el contacto directo, válvula con guía o válvula con asiento, haría que se gastara rápidamente la válvula o el asiento o la guía. Después tenemos las válvulas de titanio con vástagos huecos, como tipo Fórmula 1 o MotoGP, donde el peso por la cantidad de vueltas que tiran tiene que ser tan bajo que, a pesar que el titanio tiene 40% menos de peso que el acero, hace el vástago hueco para sacarle un poco más, y eso en muy pocas categorías del mundo se usa por el costo que tiene, ¿no? Y por otro lado, las que son superaleaciones, que ya no son aceros, que en general son aleaciones de base níquel, de 70% de níquel, y cuya ventaja principal es mantener la temperatura, mantener la resistencia en caliente. Eso lo vamos a ver también cuando veamos escapes específicamente. Bueno, acá tienen ejemplos de válvulas huecas. Esto es como una válvula antes de haberse soldado, porque la válvula hueca, ¿cómo se hace? Se forja este pedazo de vástago y de cabeza, se agujerea en unas máquinas tipo gun drill, o sea, de agujereado profundo, totalmente automáticas, de muy reciente generación, porque en general estamos hablando de agujeros de 4 o 5 milímetros de diámetro, de largo. Fíjense, válvula de escape, en general, esta parte va a sodio y después se suelda, acá está lo que decía yo, la soldadura por fricción, al otro material distinto, que es la que puede ser templable y me permite tener dureza de punta. Esto, 2/3 de esta cavidad se completa con sodio. Esto es en escape. Ahora, acá tiene un ejemplo de una válvula de admisión de los turismos carretera anteriores, de los de 12 válvulas, no los actuales de 24 válvulas, donde al final del desarrollo habíamos tenido que llegar a hacer válvulas huecas, soldadas, como se ve acá está la soldadura por fricción interna, y todo el vástago es hueco, simplemente para bajarle peso. Eso no tenía. Y no necesita el sodio porque la de admisión no trabaja a la temperatura del escape. Por lo tanto, no necesito enfriarla más que lo que permite simplemente la válvula. ¿Ok? Hoy ya no se usa en el TC actual hueca porque los motores tienen válvulas más chicas, por lo tanto las fuerzas de inercia son menores, las vueltas que tiran estos motores de hoy son menos que antes, estamos en casi 9.000, antes llegamos a 9.500, 9.800 normalmente, entonces ya no se están usando. Vamos a hablar de aceros ahora y aleaciones en general. En el caso de las aleaciones hierro-carbono, digamos los aceros, tenemos dos tipos de materiales que se usan en válvulas, de competición, ¿no? Los martensíticos, de alta o de media aleación, que generalmente se usan para admisiones, de motores que no están demasiado exigidos. Y si no, son los inoxidables austeníticos, que ya se usan en competición, en escape o en admisiones también. ¿Por qué? Porque el inoxidable austenítico tiene características muy buenas de ductilidad. Prácticamente la válvula se puede hacer un nudo que no se rompe y tiene muy buenas características de resistencia. No cae tan violentamente la resistencia con la temperatura. Y después tenemos lo que son aleaciones no ferrosas. Base níquel, que es lo que hablamos antes, que tienen el 70% de níquel. Ejemplo, los escapes para alta temperatura, motores turbo. Esos son las denominaciones comerciales, Inconel, Pyromet. En general se las llama superaleaciones. Hoy se usan mucho en los motores turbo de competición, que también puede ser hueco para mejorar la transferencia térmica. Y después tenemos lo que hablamos recién, las válvulas de titanio, que son aleaciones de titanio-aluminio,
que se usan tanto con transmisiones o escapes de motores, no solo de competición. Ustedes saben, las motos hoy en día, muchas motos vienen con las válvulas de titanio, y básicamente es por una cuestión de peso, por las altas fuerzas de inercia. Los inoxidables austeníticos, ¿qué son? Son aceros con alto porcentaje de cromo, algo de níquel y manganeso. No son magnéticos a temperatura ambiente, por eso muchos dicen, a ver, voy a probar con el imán a ver si la válvula es buena o es mala. No es que sea buena o mala porque sea inoxidable, pero en general en competición buscamos que sea de inoxidable. No son templables y se endurecen por un tratamiento de precipitación de carburos a borde de grano, lo que se llama envejecido. Para lograr una buena ductilidad se hacen tratamientos térmicos, primero solubilizando y luego con un enfriamiento brusco en agua o en aceite. Y después se hacen envejecidos que depende de la aplicación, pueden tener 16 a 20 horas a una temperatura estabilizada. Como ven, son tratamientos bastante complejos que tienen que tener muy pequeña la ventana del horno de tratamiento térmico, porque la variación de temperatura de estos tratamientos produce variación en las características del acero final. ¿Cuáles son las ventajas? Mantienen la resistencia a temperatura, como ya dijimos. Son resistentes a la oxidación por los gases y los líquidos corrosivos que son producto de la combustión. No líquido producto, pero el vapor de agua, producto de la combustión, al combinarse con, por ejemplo, azufre que pueda tener, genera ácido sulfúrico. Y eso es altamente agresivo, corrosivo para el material de la válvula. Tiene que tener bajo coeficiente de dilatación por un tema de la luz con la guía. La conductividad térmica tiene que ser aceptable, es decir, no es de lo mejor. El acero inoxidable austenítico no tiene la mejor conductividad, pero bueno, es una característica que tiene que ceder ante las otras que necesitamos. La resistencia a la fatiga en caliente sí es importante, porque como hablamos, un motor que corre 500 millas tiene que llegar al final de la carrera, la válvula, sin entrar dentro del límite de fatiga. Y por supuesto lo que hablamos, mantener la dureza en caliente, que eso es una característica que puede afectar al asiento. Si no lo mantiene, el asiento se deforma, la válvula puede empezar a perder su sellado y ahí empieza el problema, que termino quemando la válvula. De esto dijimos, ¿qué desventajas tienen los austeníticos? Tienen pocas, pero básicamente las durezas que se alcanzan son bajas, no más de 32, 36 Rockwell C, por ese tratamiento de envejecido que dijimos. Y después tiene una característica que es para los que van a trabajar o trabajan en motores de carrera, que el inoxidable austenítico no magnético tiende al endurecido y tiende a ponerse frágil con el uso a esas temperaturas justamente de los gases de escape. 700 grados, porque va precipitando carburos a borde de grano. Por eso siempre se recomienda que las válvulas de escape, sobre todo, sean cambiadas en los motores de competición, por el hecho que a medida que se van usando, se van poniendo cada vez más duras y más frágiles. Y en algún momento que tenga un impacto con el pistón, se puede cortar en vez de doblarse. Van a ver un par de fotos que les voy a mostrar ahora. Bueno, básicamente tratados térmicamente de manera adecuada, son muy dúctiles, prácticamente soportan accidentes sin cortarse y son los materiales más usados en los motores de competición, digamos hasta 9000 vueltas. De ahí para arriba ya las fuerzas de inercia son bastante altas y es necesario entrar en lo que dijimos titanio, simple por una cuestión de peso. Acá tienen el ejemplo que les quería mostrar. Acá tenemos dos válvulas prácticamente iguales. Una, como ven, pegó con el pistón y se dobló, pero como la estructura todavía no había llegado a envejecerse, se mantiene dúctil.
¿Y cómo se ve acá? Porque esto que es la micrografía de la zona de la cabeza, prácticamente no hay carburos en los bordes de grano. Las áreas negras son las áreas de carburos concentrados, carburos de cromo, que son las que le dan fragilidad. Prácticamente esta válvula no lo tenía, por lo tanto, al golpearla con el pistón, se dobló, no pasó nada. Esta otra válvula, fíjense, esta no golpeó con el pistón, fue una pasada de vueltas, se cortó directamente, pero tenía mucho mayor tiempo de uso. Cuando la miramos, fíjense la cantidad de carburos a borde de grano que tiene, mucho más que el eléctrico. Esto es lo que le pasa a las válvulas, sobre todo las de escape, ¿no? Cuando son usadas durante mucho tiempo sin reemplazarse en un motor de competición, estamos hablando, ¿no? Porque en un motor de calle la intención es la inversa, se busca que dure la mayor cantidad de tiempo posible, o sea, los tratamientos de los materiales de válvula para calle tratan de que la válvula sea dura, aunque sea un poco más frágil. En el motor de carrera no nos interesa que dure tanto, ¿no? Depende de la categoría, la vamos a cambiar cada tanto, así que lo que quiero es que se mantenga dúctil, bastante asiento de válvula. Las dos funciones fundamentales son ofrecer la superficie adecuada para el asentamiento de la válvula de admisión-escape y el tema del sellado en la cámara de combustión, pero minimizar el desgaste. Nuevamente, el tema del desgaste entre asiento y válvula es un tema que hoy está en la última eh, discusión de la tecnología de trenes de válvula por los combustibles con distintos tipos de aditivos que hacen que sea bastante agresivo para el material de las válvulas. A veces algunos aditivos son corrosivos y eso hace que yo requiera minimizar el desgaste con el asiento. Y por supuesto lo que dijimos antes, conducir el calor de la válvula y la cámara de combustión a la tapa de cilindro y la camisa de agua. O sea, es fundamental enfriar las válvulas. Y en eso la aleación del asiento tiene bastante que ver. ¿Qué conductividad térmica tiene? ¿Cuáles son esos materiales? Vamos a hablar de los que se usan para competición. Hay un solo caso que se usa hierro fundido del tipo nodular, y este caso es en el drag racing de Estados Unidos. Los motores de dragster, los de las picadas de 400 metros, cuarto de milla, media milla, lo usan por unas características que tiene buena ductilidad, tiene buena durabilidad, no tiene buena conductividad, pero como son carreras muy cortas, prácticamente no alcanza a calentarse tanto como para que sea necesario poner un material mejor o de otras características. Yo nunca me gustó usar este tipo de aleaciones en material de asiento, pero bueno, es lo que usan ellos y les anda. Después ya pasamos a aceros fundidos, que son básicamente con 20% de cromo y algunos otros elementos de aleación que pueden ser un poco de vanadio, pero básicamente esta es una clave para tener una buena característica de fricción con la válvula, porque estos porcentajes de cromo generan unos óxidos de cromo superficiales que son dúctiles. Los óxidos de cromo no son frágiles como los óxidos de hierro y ayuda bastante a disminuir la fricción con la válvula. Y después entramos ya a lo que son bronces al aluminio. ¿Por qué bronce? Porque queremos mejorar la conductividad, nuevamente, enfriar la válvula. Hay bronces al aluminio o al níquel, no se usan más que para motores de competición porque la durabilidad no daría para un motor de calle. Y después lo que muchos de ustedes habrán escuchado o visto, el cobre berilio, que es una aleación de cobre con 2% o un poco más de berilio. Hay dos versiones de cobre berilio, que realmente tiene unas características muy buenas para
para asiento de válvula, porque tienen una buena dureza, del orden de 40 Rockwell C, excelente para una aleación de cobre, y una conductividad muy superior a, por ejemplo, el bronce al aluminio. Entonces, tiene las dos características. Es lo que se usa en Fórmula 1, en las categorías más importantes del mundo, se usa cobre berilio. ¿Cuál es el problema? En los últimos años se descubrió que tiene efectos cancerígenos cuando se inhala el polvo de la rectificación de un asiento de estos. Entonces se está tratando de dejar de usar. Y está siendo reemplazado por estas aleaciones que son cobre, cromo, níquel, silicio, que son muy parecidos en conductividad, les diría mejor que el cobre berilio, no tiene las mismas características de dureza, pero no tiene efectos cancerígenos. Entonces, este tipo de aleaciones se está reemplazando en muchos casos al cobre berilio. Y después lo que son asientos sinterizados, que son las aleaciones generadas por Metalurgia. Eso no es que un asiento de competición se busque de esta forma, pero en general si son tapas que preparamos y ya dejamos el asiento que viene en la tapa, hoy los asientos que vienen en todas las tapas son de Metalurgia, son aceros sinterizados. La única razón por la cual se usan es porque su costo es bajísimo. Al hacerse en líneas de producción automática, es comprimir, prensar y pasar por el horno continuo, casi no tiene mecanizado más que un rectificado exterior, han hecho que el costo de producción sea tan bajo que ninguno de estos otros tipos de materiales puede compensarlo. Pero por eso no se eligen para competición, se usan si ya me viene en la tapa. Bueno, hablemos de asientos, les vamos a mostrar algunas fotos. Este, por ejemplo, es el Honda V6, que corre en las 24 horas de Le Mans, trabaja con asientos de alto cromo. Como ven, el color es un acero al alto cromo, tanto en admisión como en escape. ¿Por qué? Porque la durabilidad que necesitan es alta. Tienen que aguantar las 24 horas sin ningún tipo de desgaste, andando a fondo. Mientras que cuando son carreras cortas, ya busco que tenga una conductividad muy superior. Y este es un típico V8 del dragster americano, donde acá vemos, en admisión, tiene un asiento de bronce al níquel o bronce al aluminio. Distinto el color. Y esto es un asiento de cobre berilio. En el escape, que requiere mayor conductividad, ponen cobre berilio. En la admisión, que no necesito tanta conductividad, pongo bronce al aluminio, que tiene un menor costo y es aceptable para la aplicación. Son carreras cortas. Acá tenemos más de otras versiones. Esto, por ejemplo, es una tapa de BMW, de turismo alemán, donde acá se está usando un asiento de cromo, de alto cromo. Esto es lo que usamos cuando no necesito una conductividad o no estoy usando válvulas de titanio, por ejemplo, que es un requerimiento muchas veces, porque el titanio es mal conductor, la válvula tiene mala conductividad térmica. Entonces, tengo que poner un asiento de cobre berilio o de bronce al aluminio para que ayude a enfriarla. Acá tenemos otro Ford americano V8 con asientos de cromo, de alto cromo, acá no hay cobre berilio. Y acá, fíjense, esta es una tapa del motor V10 de Fórmula 1 del 2009, de Toyota, que se usó cobre berilio tanto en los asientos de admisión como en los de escape, como en la guía de válvula. Cosa que no es muy común, ahora cuando hablemos de guía lo vamos a ver. Así que como ustedes ven, para competición tenemos que ver bien cuál es la aplicación, cuál es el tiempo de uso, cuál es la característica, con qué válvula lo estoy usando para saber
qué tipo de material tengo que colocar en el asiento. Bueno, ya que estamos mostrando la guía, hablemos un poquito de guías. La guía básicamente es un buje axial para la válvula y que su función fundamental es mantenerla concéntrica con el asiento en la tapa de cilindro. Por eso la importancia de al preparar una tapa, el trabajo de la guía, el escariado de la guía, su perpendicularidad con el asiento es fundamental para la vida útil de esa válvula que va a trabajar dentro de esa guía. Nuevamente, transferir el calor del vástago de la válvula hacia la tapa de cilindros y hacia la camisa de agua y proveer una superficie de baja fricción para el vástago de la válvula, aún con la lubricación casi nula que hay entre vástago de válvula y guía. Entonces, son las tres condiciones que tiene que cumplir una válvula. Ahora, en el caso de materiales de válvula de competición, yo seleccioné estos que son los que se usan en todo el mundo. No pongo fundiciones ni nada de eso porque esos se usan en otras aplicaciones, no para competición. El material por excelencia es el latón al manganeso, que son más o menos 95 Rockwell B de dureza, muy buena conductividad térmica, típico de lo usado en tapas de aluminio. También se usa para calle, pero bueno, es el mejor material para guía, vamos a decir así. Por lo tanto, se usa en competición. Como dijimos recién, en algunas categorías tienen que apelar al cobre berilio, porque a pesar de que la guía conduce un porcentaje mucho menor que el asiento, en realidad es una cuarta parte del calor que es conducido por la guía, y 3/4 partes es conducido por el asiento. Imagínense que en un motor de Fórmula 1 todo está al límite, o en un motor de MotoGP o un motor de esas categorías, entonces la guía también es cobre berilio. Lo que dijimos recién, el bronce símil cobre berilio, que es esa aleación de cobre, cromo, níquel, silicio, que no es cancerígeno y está reemplazando al otro. Y nuevamente los asientos sintetizados por Pulimetalurgia, que nuevamente, si dejamos las guías originales de fábrica, son con las que vamos a tener que trabajar. Pero no es que se busca ese tipo de aceros sintetizados para una guía de competición. No tiene ventajas técnicas, tiene nada más que ventajas de costo.